Última hora. Trump en problemas tras fuga con documentos clasificados. La Oficina Federal de Investigación acaba de separar de sus funciones a varios agentes que habían participado en la investigación de documentos clasificados vinculados al presidente Donald Trump. Esta medida, dada a conocer hace apenas un día, se enmarca dentro de una reestructuración más amplia encabezada por el director del FBI, Kash Patel. A lo largo del último año, Patel ha prescindido de numerosos empleados que tomaron parte en investigaciones relacionadas con Trump o que no demostraron un respaldo pleno a la administración. En paralelo, el presidente Trump sostiene que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, ha fallecido, aunque los funcionarios iraníes continúan desmintiendo esa versión. Si bien en Irán parecen producirse manifestaciones de júbilo en algunos sectores, esto abre interrogantes no solo sobre la estabilidad del régimen, sino también sobre las posibles repercusiones para los intereses estadounidenses. Hay quienes advierten que esta turbulencia podría traducirse en un incremento de actos de violencia contra ciudadanos norteamericanos, tanto dentro del país como en el exterior. Recientemente, ataques aéreos coordinados entre Estados Unidos e Israel tuvieron como blanco varios puntos del territorio iraní, coincidiendo con el comienzo de su semana laboral. Ahora bien, aquí es donde la situación adquiere una dimensión verdaderamente reveladora. Cuando se difunde la noticia de que un alto funcionario extrae del país archivos clasificados, el primer impulso es señalar a figuras del gabinete, el secretario del Tesoro, el secretario de Estado, como los posibles responsables de haber desviado información sensible. El instinto es dar caza a ese personaje misterioso y exigir que rinda cuentas, para que sirva de advertencia a cualquiera que contemple actuaciones similares. Columnas de humo se elevan desde múltiples puntos de la capital iraní, incluyendo el complejo del líder supremo. El presidente Trump calificó la incursión de misión noble. Sus palabras fueron directas. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para tomarlo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones. Los bombardeos fueron recibidos con celebraciones por parte de numerosos miembros de la comunidad iraní en Chicago, quienes insisten en que este conflicto no nació ahora, sino hace 47 años, y que lo que está haciendo Trump es ponerle fin de una vez por todas. En Dealey Plaza, decenas de personas se congregaron, aunque los líderes comunitarios dejaron claro que no respaldan la presencia de tropas estadounidenses sobre el terreno, y no hay que perder de vista la magnitud de lo que está en juego. El protagonista de esta historia no es un funcionario de rango intermedio, ni un miembro cualquiera del gabinete. Es el presidente en ejercicio, con acceso irrestricto a todos los archivos de mayor confidencialidad del Poder Ejecutivo. Cuando Trump abandonó la Casa Blanca en enero de 2021, se descubrió que había trasladado a Florida 15 cajas de documentos oficiales. 15 cajas. Ese volumen de material clasificado jamás debió haber salido de la custodia del gobierno bajo ningún concepto. Tan pronto como los archivos nacionales tomaron conocimiento del asunto, lo pusieron en conocimiento del Departamento de Justicia, dado que la legislación federal es inequívoca al respecto. Los materiales clasificados deben ser devueltos cuando alguien abandona el servicio público, sin excepción alguna, ni siquiera en el caso de un expresidente. Eso desencadenó una investigación del Departamento de Justicia que eventualmente derivó en la intervención del FBI, en un giro dramático de los acontecimientos. El 8 de agosto de 2022, el FBI ejecutó una orden de registro en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida. Lo que encontraron dejó atónitos incluso a veteranos profesionales de la seguridad nacional acostumbrados a situaciones fuera de lo común. 11 conjuntos separados de material clasificado. Entre los documentos recuperados había material rotulado como alto secreto y algunos con la designación SCI, uno de los niveles de confidencialidad más elevados en el sistema de seguridad estadounidense, vinculado directamente a asuntos de seguridad nacional que la inmensa mayoría de los ciudadanos nunca llegará a conocer. Y aquí viene lo que resulta verdaderamente difícil de asimilar. Toda esa documentación de sensibilidad extrema estaba almacenada en lugares completamente inapropiados dentro del club privado de Trump, el salón de baile donde se celebraban eventos con regularidad, un baño accesible a cualquier visitante, depósitos compartidos con materiales corrientes de gestión del inmueble, habitaciones de una residencia privada. Imaginen las implicaciones de tener documentos de alto secreto guardados en un baño de un complejo de golf privado al que acceden diariamente miembros del club, sus invitados, personal de servicio, repartidores,
equipos de mantenimiento y personas asistentes a bodas, cenas y eventos sociales. Los riesgos para la seguridad nacional eran, sin exagerar, de una magnitud catastrófica. La situación se agravó significativamente cuando, el 9 de junio de 2023, los fiscales federales presentaron una acusación formal de enorme peso contra Trump relacionada con todo este asunto. La imputación inicial contemplaba 37 cargos por delitos graves que, a medida que afloraron nuevas evidencias, escalaron hasta 40. Entre los cargos figuraban la retención deliberada de información de defensa nacional, la obstrucción de la investigación y la formulación de declaraciones falsas ante investigadores federales durante los interrogatorios. No se trataba de infracciones procedimentales menores susceptibles de ser descartadas como maniobras políticas. Eran delitos graves, todos respaldados por pruebas sustanciales. La acusación incluía además señalamientos específicos y profundamente inquietantes sobre el manejo de los documentos clasificados, entre ellos la afirmación de que Trump mostró a varias personas un documento que describía un plan de ataque militar. Es difícil de creer que eso haya sucedido. Toda esta situación en torno a los documentos clasificados es considerablemente más compleja de lo que aparenta a primera vista. En marzo de 2026, el representante Jamie Raskin remitió una carta acompañada de nuevas evidencias del Departamento de Justicia, lo que reavivó el interés público en pleno contexto de la guerra con Irán. En esa carta, Raskin señalaba que algunos de los documentos que Trump conservaba eran tan extraordinariamente sensibles que únicamente 6 personas en todo el gobierno estadounidense contaban con autorización para consultarlos. Solo 6, de entre millones de ciudadanos y miles de funcionarios. Apenas 6 tenían acceso legítimo a esa información, y ese material de clasificación máxima estaba guardado en el baño de su residencia en Mar-a-Lago, al alcance de cualquier persona que transitara por el lugar en el trajín cotidiano del complejo. La carta de Raskin también hacía referencia a un vuelo que Trump realizó en junio de 2022, durante el cual supuestamente exhibió un mapa clasificado a pasajeros casuales, personas que simplemente viajaban como acompañantes hacia su propiedad de golf en Nueva Jersey, en lugar de mostrárselo a los funcionarios de seguridad que habrían necesitado consultarlo por razones legítimas. Y si eso ya resulta perturbador, los fiscales descubrieron algo aún más grave. Ciertos archivos que Trump retuvo parecen tener vínculos con sus intereses comerciales, lo que abre serios interrogantes sobre si los conservaba para beneficio personal en lugar de con algún propósito oficial. Para comprender la gravedad plena de lo ocurrido, es indispensable conocer cómo funciona el sistema de clasificación de la información en el gobierno estadounidense. Los materiales clasificados se categorizan según su grado de sensibilidad para la seguridad nacional. En el nivel más bajo se encuentra la categoría confidencial, que comprende información cuya divulgación podría perjudicar la seguridad del país. Un escalón más arriba está la categoría secreto, donde el daño potencial en caso de filtración es calificado como grave. En la cima de la escala se sitúa el alto secreto, reservado para información cuya exposición podría causar un daño excepcionalmente severo a la seguridad nacional. Y más allá de eso, existe la designación SCI, información compartimentada sensible, que es precisamente el tipo de material que fue hallado en Mar-a-Lago. Los documentos SCI están sometidos a controles tan estrictos que acceder a ellos no solo requiere autorización de alto secreto, sino también habilitaciones especiales para programas e informaciones específicas. El gobierno destina cuantiosos recursos a proteger este tipo de material en instalaciones diseñadas expresamente para prevenir cualquier acceso no autorizado, equipadas con sistemas informáticos aislados, rigurosas medidas de seguridad física y controles de acceso que hacen prácticamente imposible su manejo descuidado. En Mar-a-Lago, nada de eso existía. Los documentos estaban en un salón de eventos, en un baño, en depósitos compartidos y en habitaciones de una residencia privada. Ninguno de esos espacios se acerca mínimamente a los estándares básicos para proteger información clasificada del acceso no autorizado. Cualquier servicio de inteligencia extranjero con los recursos suficientes podría haber tenido la oportunidad de acceder a algunos de los secretos más sensibles del país en medio de un club privado en plena actividad. Y cuando se considera la magnitud del material involucrado, la situación resulta aún más impactante.
Inicialmente se incautaron 15 cajas de registros de la Casa Blanca. Durante el registro del FBI se recuperaron 11 conjuntos de documentos clasificados, y existían cantidades indeterminadas de material adicional que podrían haber sido trasladadas antes de que el FBI pudiera asegurar la totalidad del lugar. No estamos ante la típica confusión documental de una transición presidencial apresurada. No se trata de un par de papeles extraviados accidentalmente. Es la recopilación metódica de una cantidad considerable de documentación gubernamental confidencial a lo largo de un periodo extendido y en múltiples localizaciones. Cuando se intenta explicar las motivaciones detrás de todo esto, la tarea se complica para quienes buscan defender a Trump. La carta de Raskin de marzo de 2026 apuntaba a que algunos de esos documentos tenían aparentes vínculos con los intereses comerciales de Trump de maneras que los fiscales se encontraban altamente sospechosas. No se trata solo de un manejo negligente de material clasificado. Sugiere motivaciones más profundas que potencialmente incluyen el aprovechamiento de información reservada para beneficio financiero personal. El comportamiento que quedó expuesto a través de la acusación formal añade una capa adicional de inquietud. Según lo documentado, Trump mostró un plan militar a personas sin habilitación de seguridad, distribuyó un mapa clasificado entre los pasajeros de un vuelo a Nueva Jersey en 2022 y exhibió diversos materiales reservados a distintas personas a lo largo del tiempo. Cada uno de esos episodios constituyó una potencial violación de seguridad, con el riesgo de que información sensible llegara a terceros no autorizados por vías diversas. En conjunto, estos incidentes acumulados podrían haber tenido un impacto devastador sobre operaciones de inteligencia en curso y sobre las fuentes y métodos en los que se apoyan los decisores del gobierno. Seamos justos y reconozcamos que los defensores de Trump han presentado argumentos que merecen ser examinados. Sostienen que los presidentes gozan de amplia autoridad para determinar qué información se clasifica y qué se desclasifica mientras están en funciones. Argumentan también que el caso fue instrumentalizado políticamente por el Departamento de Justicia con motivaciones partidistas en lugar de genuinas preocupaciones de seguridad nacional. Señalan que otros funcionarios, incluso expresidentes, han sido investigados por situaciones similares sin enfrentar cargos por delitos graves, y afirman que algunos de los cargos dependen de interpretaciones de la Ley de Registros Presidenciales sobre las que los expertos legales no tienen consenso. Estos puntos merecen consideración, pero al examinarlos con detenimiento presentan deficiencias serias. La potestad de clasificar documentos no ampara la retención negligente de esos materiales después de abandonar el cargo, especialmente cuando esa retención contraviene la legislación federal. Las alegaciones sobre motivaciones políticas no explican los detalles concretos y documentados sobre documentos almacenados en baños o exhibidos repetidamente a personas sin autorización. Los funcionarios anteriores que manejaron indebidamente material clasificado no obstaculizaron la justicia al nivel que se le imputa a Trump, lo que añade una dimensión completamente diferente al caso. Y los argumentos en torno a la Ley de Registros Presidenciales simplemente no abordan los cargos de obstrucción a la justicia y declaraciones falsas, que constituyen una parte sustancial de la acusación. Hay un ángulo fascinante en todo esto relacionado con cómo los escándalos políticos se construyen y se narran en los medios actuales. Cuando la gente escucha que archivos clasificados salieron del país, tiende a imaginarse a altos funcionarios huyendo con información sensible bajo el brazo. Ese reflejo revela suposiciones arraigadas sobre cómo suelen desarrollarse los escándalos. Los funcionarios de menor rango hacen el trabajo sucio mientras los grandes nombres permanecen ilesos por encima del caos. Pero en este caso, el guión habitual parece completamente invertido. En lugar de que el presidente sea la figura intocable en la periferia del escándalo, supuestamente estuvo en el centro mismo de la irregularidad. Según varios relatos, fueron los asesores, como el ex jefe de gabinete, quienes tuvieron que gestionar las consecuencias de las decisiones del presidente, no al revés. John Kelly intentó en múltiples ocasiones impedir que Trump se apropiara de material confidencial. Lo habitual es ver lo contrario. El líder se mantiene al margen mientras sus colaboradores generan los problemas. Aquí, aparentemente, fue el líder quien provocó el desastre y sus subordinados quienes debieron lidiar con las repercusiones. Reconocer ese cambio de roles es fundamental para comprender el escándalo en su totalidad. Concentrarse en un hipotético secretario del Tesoro que huye como el gran villano de la historia desvía la atención del verdadero núcleo del asunto.
La historia real gira en torno a un presidente que trataba los documentos clasificados como si fueran pertenencias personales, almacenándolos en propiedades de golf repartidas por varios estados. Documentos tan sensibles que únicamente 6 personas en todo el gobierno podían consultarlos, y que sin embargo terminaron en baños al alcance de cualquiera. A eso se suma toda la red de intereses comerciales que plantea preguntas serias sobre las motivaciones, que van mucho más allá de la simple negligencia. El conjunto de esos factores configura un escándalo de una explosividad muy superior a la que podría generar cualquier historia sobre una fuga espectacular de un miembro del gabinete. La cultura documental durante la administración Trump merece mucha más atención de la que habitualmente recibe en los grandes medios. Diversas cartas e informes del Congreso han señalado que sus asesores más cercanos invirtieron considerables esfuerzos en intentar evitar que manejara indebidamente información confidencial. Kelly y otros habrían intentado impedir en más de una ocasión que Trump extrajera ciertos materiales de la Casa Blanca. Eso revela que el problema con los documentos no fue un incidente aislado ni una decisión puntual. Refleja una cultura institucional dentro de la Casa Blanca, donde los asesores de mayor confianza dedicaban tiempo y energía a intentar evitar que el presidente tomara decisiones capaces de comprometer gravemente la seguridad nacional. Esa perspectiva más amplia hace que el escándalo resulte aún más perturbador que cada episodio considerado por separado. Sinteticemos todo esto en conclusiones claras. El verdadero escándalo de los documentos clasificados durante la era Trump involucra al propio Trump, no a ningún secretario del Tesoro ni a ningún otro funcionario. Cuando Trump abandonó la Casa Blanca en 2021, se marchó con 15 cajas de documentos. Luego, durante el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022, se recuperaron 11 conjuntos de documentos clasificados, incluyendo material de alto secreto y SCI, el nivel de mayor confidencialidad en el sistema gubernamental estadounidense. La cantidad de material sensible involucrado convierte esto en uno de los escándalos de documentos clasificados más graves de la historia reciente de Estados Unidos. Los lugares de almacenamiento eran completamente inadecuados. Un salón de baile utilizado para eventos sociales, un baño de acceso abierto, depósitos compartidos con materiales de gestión del inmueble, todo dentro de una residencia privada que no reunía ninguna de las condiciones de una instalación gubernamental segura. Cualquier organismo de inteligencia extranjero con los medios suficientes podría haber accedido a algunos de los secretos más sensibles del país en un club de acceso semipúblico. La acusación federal contemplaba inicialmente 37 cargos por delitos graves, ampliados posteriormente a 40, incluyendo retención deliberada de información de defensa nacional, obstrucción de la investigación mediante el ocultamiento y traslado de cajas, declaraciones falsas a investigadores federales, la exhibición de un documento de planificación de ataque a personas sin habilitación de seguridad y la muestra casual de un mapa clasificado a pasajeros de un vuelo a Nueva Jersey. No son tecnicismos exagerados con fines políticos, son imputaciones documentadas y específicas que habrían llevado a cualquier otra persona a prisión por un periodo prolongado. El giro inesperado llegó en marzo de 2026 con las revelaciones contenidas en la carta de Raskin, que hicieron que la situación pareciera aún más preocupante de lo que se había estimado inicialmente. Algunos de los materiales que Trump conservaba tendrían aparentes vínculos con sus intereses comerciales, algo que los fiscales encontraron altamente sospechoso. Hay documentos tan sensibles que solo 6 personas en todo el gobierno estadounidense contaban con autorización para consultarlos, y un vuelo de junio de 2022 supuestamente incluyó a Trump exhibiendo un mapa clasificado a acompañantes que no tenían ningún motivo legítimo para verlo. Estos hallazgos sugieren que el escándalo es considerablemente más profundo de lo que nadie había calculado inicialmente, planteando interrogantes que van mucho más allá de un simple error o desconocimiento de las normas. Cabe preguntarse quién se beneficia realmente de mantener la atención puesta en este escándalo documentado en lugar de dispersarla hacia narrativas ficticias sobre funcionarios que huyen con secretos de Estado. Cuando la atención se concentra en el escándalo real, la seguridad nacional se fortalece al exigir responsabilidades por el mal manejo de información clasificada en los niveles más altos del gobierno,
se sienta un precedente para futuras administraciones y se preserva la integridad de los sistemas que protegen las fuentes y métodos de inteligencia. Cuando esa atención se desvía, la rendición de cuentas democráticas se deteriora y las faltas graves pueden quedar impunes, enviando una señal peligrosa a futuros ocupantes de la Casa Blanca. De cara al futuro, es difícil anticipar con certeza qué derrotero tomará todo esto. Existe la posibilidad de que el proceso legal derive en consecuencias reales por el manejo indebido de materiales clasificados, estableciendo expectativas claras para administraciones futuras. Eso sería un desenlace positivo para la democracia, independientemente de qué partido resulte beneficiado a corto plazo. También existe el escenario en que las presiones políticas obstaculicen una rendición de cuentas plena, creando un precedente peligroso que futuros funcionarios podrían invocar para manejar materiales clasificados sin temor genuino a consecuencias. Y hay una tercera vía, una rendición de cuentas parcial que aborde algunos aspectos de la conducta indebida mientras deja sin resolver otros asuntos cruciales. Honestamente, incluso una rendición de cuentas parcial es preferible a que todo quede sin consecuencia alguna. También existe el riesgo de que este escándalo quede sepultado bajo el ruido político generado por el conflicto en Irán y otros asuntos urgentes, lo que representaría un fracaso institucional serio en la capacidad del sistema para gestionar la conducta grave de quienes ejercen el poder. Analizado con perspectiva, el asunto de los documentos clasificados trasciende la historia de una sola persona o una disputa política. Es una prueba de si las instituciones del país son capaces de exigir responsabilidades a figuras poderosas por el manejo indebido de información gubernamental sensible. Si fracasan en esa prueba, todos los adversarios extranjeros tomarán debida nota de las vulnerabilidades de Estados Unidos. Si la superan, el mensaje que se envía a futuros presidentes y funcionarios es inequívoco. Los materiales clasificados deben tratarse con la seriedad que exigen, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. En esencia, todo este debate sobre un hipotético funcionario que escapa con archivos reservados es un reflejo de cuánta responsabilidad estamos dispuestos a exigir de nuestros líderes más poderosos. Los titulares sensacionalistas captan la atención aprovechando ideas preconcebidas sobre cómo se desarrollan los escándalos en política. Pero el escándalo real es mucho más significativo que cualquier supuesta fuga de un miembro del gabinete. Estamos hablando de un presidente que supuestamente almacenó material de clasificación máxima en el baño de su club de golf durante años, que mostró mapas clasificados a pasajeros casuales en vuelos privados y que habría utilizado algunos de esos documentos en beneficio de sus intereses comerciales. Esa es la historia que debería concentrar nuestra atención, particularmente si la seguridad nacional nos importa. ¿Recuerdan el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022? Fue un momento bisagra. Reveló algo que la mayoría de la gente no quería creer posible: que material de alto secreto estuviera disperso en un club privado de Florida, mapas clasificados exhibidos durante viajes en avión a personas que definitivamente no debían verlos, planes de ataque compartidos con personas sin ninguna habilitación, como si los secretos del Estado fueran recuerdos personales para impresionar a amigos y socios comerciales. La situación real es considerablemente más desconcertante que cualquier historia ficticia sobre un miembro del gabinete en un vuelo al extranjero. Es mucha información para procesar, y en la próxima entrega continuaré analizando lo que las investigaciones en curso están revelando sobre cómo otros funcionarios intentaron gestionar este desastre. Lo que acabamos de analizar no es solo la historia de documentos mal guardados o protocolos ignorados. Es la historia de lo que ocurre cuando quienes deberían proteger la información más sensible del país deciden que las reglas no aplican para ellos. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta que va más allá de la política. ¿Qué tipo de precedente estamos dispuestos a aceptar? Porque si esto no conlleva consecuencias reales, el mensaje que queda es que el cargo más alto del país también está por encima de las leyes más básicas de seguridad nacional. Eso debería preocuparnos a todos, independientemente de a quién votemos. Lo que me gustaría saber es qué parte de todo lo que analizamos hoy les parece más grave: el lugar donde se almacenaban los documentos, los vínculos con intereses comerciales, o el hecho de que personas dentro de la Casa Blanca intentaron frenar esto y no pudieron. Déjenme su respuesta en los comentarios. Leo cada uno. Y si conocen a alguien que todavía está procesando esta historia desde los titulares y no desde el análisis detallado, compártanle este video.
Hay momentos en los que mantenerse bien informado no es opcional. Cuando está en juego la seguridad nacional, este es uno de esos momentos.